Hermanos, esperamos que la estemos pasando bien. Yo muy contento de estar con ustedes. Gracias, muy amable. Muy contento de estar con ustedes y de poder unirnos a la iglesia de Cristo Jesús. Esta es su iglesia, ¿sí? Y cada día que pasa, nosotros veremos cómo el Señor reafirma que estamos parados en el lugar seguro, en la roca que es Cristo Jesús. Como todas las noches vamos a orar. Y esta noche vamos a orar por los enfermos que nunca faltan y que el Señor a veces nos da esa oportunidad para ir a Él y entonces fortalecer nuestra confianza y nuestra dependencia de Él. Yo no sé si entre los que estamos aquí haya alguien que tenga o conozca que hay un enfermo y quiera que oremos por él, puede expresarlo en este momento. Allá nuestro hermano. Está el otro micrófono, sí. Vamos a escuchar a nuestro hermano. Sí, buenas noches, hermanos. Pues yo les ruego que oren por mi sobrina Cintia, que hace algunos días pasados iba a ser intervenida quirúrgicamente en la parte de la cabeza, pero gracias a Dios que las oraciones y el medicamento que le hizo llegar el doctor le han ayudado mucho y han pospuesto su operación porque dicen que la ven con una mejoría. Así que vamos a orar por ella. Pues Silvia, les ruego que sigan orando por ella. amén. Cintia, gracias. Vamos a orar por ella en su recuperación. ¿Alguien más tiene alguna necesidad? Allá hay una mano atrás, gracias. Vamos a tomarlo en cuenta. Hermanos, pues yo quiero que oren por una señora que se encuentra en Veracruz internada, Isabel Landeros. Está muy mala de la diabetes. Isabel Landeros. Muy bien, ¿alguien más tiene algún enfermito por allí que quiera que oremos? Hay otra mano allí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Yo pues quiero que oren por mi esposo, porque él tiene diabetes, ¿no? Y él padece esa enfermedad, ¿no? Y pues es un sufrimiento, ¿no? Vivir ya con una enfermedad, ¿no? Cuando ya no puede uno comer muchas cosas, cuando tiene que haber una dieta, ¿no? No solamente sufre el enfermo, sino el familiar, ¿no? Los familiares, que viven, que lo ven, ¿no? En ese proceso de esa enfermedad, ¿no? Y también quiero que oren por Juan Diego Martínez, ¿no? Que también padece una enfermedad, ¿no? Que yo he visto, ¿no? Cómo es el proceso de esta enfermedad, ¿no? Cómo cuando una persona está lleno de vida, ¿no? Se ve lleno de vida, ¿no? Y que en ese momento yo lo que veo es que cuesta mucho acercarse a Dios, ¿no? Como en ese momento uno no lo puede ver, ¿no? Yo que platicaba con él, no lo puede uno ver, ¿no? En su momento vendrá, en su momento estará aquí, ¿no? Como yo, así cuando se sentía muy mal, ¿no? Que estaba ya, como ya en ese proceso, ¿no? Como el que estaba mi hermano que falleció. Y entonces yo ya le pasé el mensaje, le he pasado el mensaje, le digo que hay un Dios que puede curar todas esas Amén. enfermedades, Sí. que hay un Dios poderoso que tiene el poder, que Él es el mejor médico, que hay que ir a sus pies para poder sentir un poco de salud, un poco de alivio, ¿no? Porque por más que uno busque humanamente un médico, no hay un ser, yo siento un ser humano aquí en la tierra que pueda curar las enfermedades, ¿no? Como yendo más a profundidad de la Biblia, dice que podridos estamos desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Que el pecado es como la gangrena, ¿no? Que no es tanto físicamente, sino es el pecado que nos enferma, el pecado que nos va destruyendo, ¿no? Pero porque también nosotros nos cuesta mucho trabajo acercarnos a Dios, y más cuando hay vida, cuando hay dinero, cuando menos que uno quiere saber de las cosas de Dios, ¿no? Más sin embargo, yo le decía a mi hermano, tenemos que tener porque ahora lo quieramos o no lo quieramos, vamos a tener un encuentro con Él, ¿no?
nosotros apenas nosotros vamos a juicio, apenas vamos a entregar cuentas de nuestra vida, ¿no? Aunque yo sé que aunque mi hermano duerme, él duerme, pero apenas vamos a tener un encuentro, apenas van nuestras vidas, dice, no, apenas van a ser juzgadas. Amén. Apenas nosotros vamos a entregar Gracias, cuentas. hermana. ¿Alguien más tiene algún enfermo? Gracias. Vamos a ser específicos para no comerle tiempo al tema. Vamos a pedir por la oración específicamente. Sí, hermana, acá hay otra mano. Ahí viene el micrófono, un momentito. Hermano, yo también pido oración por una amiga que está en Estados Unidos, se llama Olga Trinidad, que también le duele mucho la cabeza, ya tiene como 15 días que está con ese dolor de cabeza muy, muy intenso y ella piensa que se va a morir con ese dolor de cabeza. Y ella está triste porque tiene 2 niños que mantener y pues ella pidió oración que nosotros oremos por ella. Vamos a orar. Claro Sabemos que sí. que Dios es un Dios poderoso, le Amén. digo, y Él puede hacer todo lo que nosotros necesitamos. Muy bien, ¿habrá alguien más? Sí, ahí hay una mano más. Por un joven que se llama Jaciel. Jaciel. Muy bien. Aquí hay otra mano. Gracias. Bueno, como los hermanos ya bien saben, yo tengo una hermana en Chiapas, se llama Rosario Martínez. Rosario Martínez, sí. Ella tuvo cáncer, ya le hicieron la operación y todo, pero todavía está en recuperación. Y agradezco a Dios porque todavía la tiene ahí, pero se ve bien, nada más que está muy flaquita, no puede recuperar el peso. Y Vamos a pido orar que por oren ella. por mi hermana. Claro que sí, vamos a orar por Rosario Martínez también. Bien, aquí hay otra mano que también, otro hermano que quiere expresarse, vamos a escuchar. A través de Facebook, el hermano Carlos Mariano pide que se ore por Estelia. Ella sufre de cáncer. Celia, Estelia. Estela, ¿de dónde no le dijo? Estelia, no me dijo de dónde, solo dice que por favor oremos por ella, Vamos a orar. por el cáncer. Estelia. 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 Muy bien. No sé si hay alguien más. Aquí hay otra mano, hay 2 manos más. Vamos a escucharlos para orar por ello. Por la hermana Flor, para que recupere sus actividades. Ella tiene una fractura en la pierna por un accidente que tuvo. La hermana Flor. Y por el hermano Sadot es una visita, él está perdiendo la vista, le han hecho muchas operaciones, pero en las manos de Dios Vamos a pongo orar estos por 2 ellos. nombres. La hermana Flor y el hermano Sadoc. Hay otra mano ahí atrás. Yo quiero que oren por mi hermana para que pueda regresar otra vez a la iglesia. Amén. Vamos a orar por ella. Aquí hay otra mano. Yo quiero que oren por favor por la señora Cleotilde Acevedo Rivera, Carolina, su hija Carolina y su esposo Francisco Cruz Padilla, por favor. Muy bien, vamos a orar por ellos también. Bien, aquí hay otra mano ahí atrás. Bueno, yo quiero que oren por mis 2 nueras, una que se llama Epifania y una Mireya, para que acepten el evangelio. Epifania y Mireya. Correcto. Hermanos, vamos a hacer esta oración de rodillas, los que vamos a arrodillarnos para pedirle al Señor por todas estas necesidades. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta noche, Señor, nos hemos congregado en este lugar que por tu presencia es santificado. Y te hemos alabado y hemos escuchado las alabanzas que nos elevan hasta el trono de tu divina gracia. Hemos de estudiar tu palabra dentro de unos momentos, pero antes queremos llevar ante tu altar todas nuestras necesidades. Conoces, Señor, que específicamente lo que más necesitamos y lo que más nos aflige son los enfermos en casa. ¿Has escuchado a las necesidades de Epifania, de Mireya,
de Silvia también, de Sadoc, de Flor, y las demás personas, Señor, que están pidiendo por ti, por la persona que por Facebook también pide por Tarania. Sabemos, Señor, que humanamente no podemos muchas veces con los problemas físicos que tenemos, que este mundo contaminado por el pecado nos ha dado, pero confiamos en nuestro médico divino, Cristo Jesús. Nuevamente, Señor, queremos colocarnos en tus manos y a todos los que solicitaron en esta noche para que su necesidad sea suplida conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, y pon tu bálsamo sanador en las almas benditas que necesitan de salud física y espiritual. Tú las recuerdas, Señor, aunque omitamos algunas, tú recuerdas. Está Rosario Martínez allá en Chiapas también. Te suplicamos, Señor, que bendigas también a esa señorita que pide por su hermana para que regrese al seno de tu iglesia. Padre, hay muchas necesidades. Estamos en un mundo contaminado por el pecado, pero queremos vivir en tu atmósfera para que tu presencia supla todo lo que necesitamos y que nuestra vida aquí en la tierra pueda tener una semejanza con la vida que tú nos ofreces en el reino de los cielos. Da tu bendición a todos tus hijos hoy y bendice nuestro estudio. También bendice, Señor, a los que nos escuchan en diferentes países y en diferentes partes de México. Acompáñanos, Señor, derrama tu Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, danos la sabiduría de lo alto y permite que en nuestros corazones tengamos la seguridad de tu presencia y de hacer solamente tu voluntad. Quédate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús lo demandamos todo. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 9. Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 9. Nosotros entendemos lo que significa el libro de Hechos de los Apóstoles. Realmente no solamente era Hechos de los Apóstoles, el libro se debe llamar los Hechos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos toma y nos hace instrumentos para bien en el tiempo del fin. Y entonces, si ustedes y yo, hermanos, queremos comprender el tiempo en el que estamos viviendo, tenemos que ir a los hechos pasados, a la historia pasada, a los incidentes de la vida de los personajes de la Biblia, para poder entender lo que está pasando hoy aquí. ¿Quieren ustedes saber qué va a pasar mañana en el mundo? ¿Qué va a pasar mañana en varios lugares de este mundo? La Biblia ya lo dice. Y el libro de Eclesiastés, el capítulo 9 y el capítulo 11 también lo mencionan, que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es, lo que será es, y lo que es ya fue. No hay nada nuevo. Si nosotros nos sorprendemos o nos asustamos muchas veces de las cosas que suceden, es porque hemos perdido el engranaje de la historia. Y por eso se nos dejó la Biblia, hermanos, porque a través de las Escrituras entendemos que el Señor Jesucristo nos muestra el panorama del tiempo final, de su segunda venida y del fin del mundo. Amén. Y es así que podemos comprender algunas cosas muy interesantes, como las que hemos estado estudiando estas noches y las que seguiremos estudiando mañana. En el capítulo 9 del libro de Hechos habla de un personaje muy interesante que se llama Saulo de Tarso. Pero vayamos a la Biblia para poder iniciar nuestro estudio en esta hora. Dice el capítulo 9, el verso número 1, y Saulo, ¿qué dice allí? ¿Qué hacía Saulo? Respirando, ¿qué cosa? Aún amenazas y muerte
¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Vio al príncipe, dice aquí, vino al príncipe de los sacerdotes y demandando de él letras o cartas de autorización para Damasco a las sinagogas, para que si allí se hallase alguno de los hombres o mujeres de esta, ¿qué cosa dice la Biblia? De esta secta. Algunas otras Biblias dicen de los del camino, ¿verdad? La mía dice de los de esta secta. Y entonces, ¿qué iba a hacer con los de esa secta? Los trajese presos a Jerusalén. Dice el verso número 3, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y oyendo en ti y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ahora, antes de continuar con esta interesante historia, ¿quién era Saulo? La Biblia nos dice que su nombre significa pedido de Dios. ¿Y por qué le pusieron Saulo a ese personaje? ¿Saben por qué? Porque Saulo viene de la palabra de un nombre propio usado en el Antiguo Testamento, que es Shaul, el primer rey de Israel. Precisamente Saulo de Tarso era de la tribu de Benjamín. Traía la línea de Saúl, uno de sus antepasados, y le pusieron Saulo de Tarso. Le pusieron Saulo. Más adelante encontramos algo muy interesante, ¿saben? De repente Saulo cambia de nombre. Y eso precisamente lo menciona el libro de Hechos, el capítulo 13, verso 9. Dice Saulo, que también es llamado Pablo. Dice allí. Así que Saulo significa pedido de Dios. Pero Pablo en la Biblia, que es el apóstol Pablo, significa pequeño. Algo muy interesante en la vida de Saulo es que cuando él se presenta ante toda ciudad y a los mismos judíos y a los mismos discípulos, él menciona que de los pecadores él es el primero. Él es el primero. Saulo pidió cartas para perseguir. Dice la Biblia precisamente en el capítulo 8 del libro de Hechos, ustedes pueden ver ahí el verso número 1, miren lo que dice: y Saulo consentía, dice, en su muerte, y en aquel día hizo una gran persecución. ¿A quién? A la iglesia. Una gran persecución a la actual Turquía. Saulo fue quizá perseguidor, se cree por la historia, el perseguidor más encarnizado de los judíos. Miren quién era Saulo. El perseguidor más encarnizado de los judíos en el tiempo de cuando inició el cristianismo. Saulo era un hombre dedicado a la ley judaica y Saulo era celoso de esa ley. Era totalmente celoso. La familia de Saulo era adinerada y según la costumbre de los judíos, Saulo aprendió un oficio. Hechos 18:3. Él era hacedor de carpas, dice allí. Él hacía tiendas, fabricante de tiendas. La educación judía de Pablo lo recibió bajo la estricta doctrina farisaica. Y estos días hemos estado hablando acerca de eso. Él tuvo una educación estrictamente farisaica. Su maestro se llamó Gamaliel. Gamaliel fue nieto de Gilel, los dos principales maestros de los rabinos. Además, Saulo no solamente decía que era fariseo, sino
discípulo de los fariseos. O sea, no solamente fue educado y formado con esa escuela rabínica, sino que también era seguidor de ellos. Y en el libro de Gálatas 1:14, ¿saben qué dice allí? Que él era el más celoso de ellos. ¿Qué era? El más celoso de ellos. Él, ¿saben cómo se le llamaba a esto? Era fanático de las tradiciones de la ley judía. Todo estaba tranquilo en la vida de Saulo. Todo iba bien hasta que en Jerusalén encontró que había un grupo que se llamaban los seguidores del Nazareno. Algo muy curioso en la vida de Saulo es que aunque vivió en la época de Cristo, nunca supo nada acerca de Jesús. No se enteró de todas las cosas que los demás sabían. Y entonces él creía que ese grupo rebelde, que esa secta, ahorita vamos a hablar de la secta, era un grupo malo, que había que exterminarlo totalmente de la región, porque ellos atacaban lo que él creía que era la ley judaica. Saulo, repito, era devoto de la ley judía, y esto fue lo que provocó un tremendo odio contra Jesucristo y sus seguidores. Esto fue lo que provocó un tremendo odio, hermanos. Y entonces él odió la iglesia primitiva, la naciente iglesia. Saulo se sentía insultado por alguien que no estuviera de acuerdo a su sistema. Se sentía insultado. Y entonces, ¿saben qué hacía el Sanedrín? Pues este está con nosotros, vamos a llevarle, ayudarle. Y entonces le daban a él autorización, garantías para perseguir. Cuando la Biblia me dice que Saulo respiraba, dice todavía amenazas y odio, ¿qué significa? Su carácter era violento, era implacable, era de mírame y qué cosa, y no me toques. Así que era el instrumento especial para destruir la fe que estaban haciendo. A él le chocaba mucho cuando empezaban a hablar de que Cristo era el Salvador. ¿Por qué? Porque para él la ley judía era la única salvación y no podía entrar en su cerebro que hubiera un Salvador diferente. No podía entrar eso en su cerebro. Y por esa razón él perseguía. Los estudios rabínicos estaban destruyendo la vida de este mancebo porque era un joven. Así que él empezó a trabajar para destruir a aquellos que se oponían al orden del sistema en ese tiempo. Apoyado por sus amigos del Sanedrín, que de una forma tan inesperada habían encontrado aliados formidables, Saulo se convirtió en el defensor de la ortodoxia judía. Y saben una cosa, Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él creía que eso es lo único que había en su vida en ese tiempo. Él persiguió, hizo campañas de persecución a todos los del camino o los que eran sectarios para él. Y el sumo sacerdote le extendió las cartas, le dio todo su apoyo. Y él perseguía, dice la Escritura, precisamente en el verso número 2, a los de esa secta o a los del camino, que no eran otros sino los que habían aceptado a Cristo como a su Salvador personal. Y entonces lo reconoce como secta. Y ahora yo les pregunto, ¿qué es una secta? ¿Por qué le llamaban secta? La palabra secta viene del latín secare, que significa sectar o significa cortar. También se ha dicho que la palabra viene de secedere, que significa separarse.
En ambos casos siempre presentan la idea de separación. El término secta designa un grupo de oposición a la doctrina y a la estructura de X iglesia, de una iglesia, e implica la mayoría de las veces la idea de una disidencia. Miren qué interesante, de una disidencia, pero estamos hablando de lo que pasó hace casi cerca de 2000 años. La historia nos va a revelar muchas cosas interesantes. Una disidencia, en un sentido más amplio, se aplica a todo movimiento religioso minoritario que en términos correctos y en términos aceptables, la Biblia en Apocalipsis le llama residuo. La Biblia en Apocalipsis le llama remanente, según Apocalipsis 12:17. Ahora, hay algo muy interesante que dice la etimología en relación a lo que significa una secta. Dice que significa apartarse de la doctrina, dejar la doctrina. Ahora yo les pregunto, ¿aquellos que perseguía a Saulo de Tarso habían dejado la doctrina? Y voy a hacer otra pregunta más específica. Los que se han separado de los sistemas en distintos lugares, hablemos del adventismo, ¿se han separado de la doctrina? De ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. Pero hemos de escuchar en este tiempo la repetición de la historia, y aquellos que se separan de los sistemas, como en el tiempo de Saulo, les llaman sectarios, le llaman separatista y les llaman también, ¿saben cómo? Disidentes. Efectivamente, una persona sectaria es la que se separa de la doctrina. Ahora yo pregunto, ¿se separaron de la doctrina? ¿Cuál es nuestra doctrina? Sábado, ley de Dios, segunda venida, testimonios, espíritu de profecía, 3 ángeles, santuario. Pregunto, ¿se separaron de eso? No. Y entonces, ¿por qué nos pueden llamar sectarios o disidentes? Si realmente los que se separaron de la doctrina en el tiempo de Cristo, en el tiempo apostólico, fueron los dirigentes, hermanos. Fueron ellos. Así que esta historia es importante ponerle atención para ubicarnos. ¿Por qué razón digo esto? Mañana yo voy a agregar algo más de lo que voy a decir hoy. No lo voy a decir todo. Porque generalmente le llaman apóstata a una persona que se separa de un sistema. Le llaman apóstata. Es que los hermanos de tal lugar ya apostataron. Es que los hermanos de tal país ya apostataron. Por cierto, yo quiero decirles algo. Hay una gran separación en todo el mundo del sistema que se corrompe. Hay una gran separación. Y algunos que todavía no han estudiado, que todavía no van a los escritos, se asustan y casi se desmayan y se van para atrás y aún se preguntan, ¿y a poco te separaste de la iglesia? Yo les pregunto una cosa, ¿ustedes se separaron de la iglesia? Ni yo. Nos separamos de un sistema que se corrompió. Nos separamos del fanatismo tradicional y religioso, pero seguimos en la doctrina de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, cuando le digan algo, porque eso es lo que decía Saulo de Tarso, separatistas, disidentes, sectarios, y los perseguía a ciegas, cuando ellos estaban siguiendo lo que Jesús estaba enseñando, la verdad presente, el plan de salvación, no seguir a hombres, sino seguir a Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos,
tenemos que entender los términos. La palabra apóstata, ¿qué significa? ¿Saben qué significa? Apartarse del camino, apartarse de la verdad, apartarse de la fe y de la doctrina. ¿Nos apartamos nosotros del camino? ¿Nos apartamos de la doctrina? ¿Nos apartamos de la verdad? ¡No! Hay más apostasía dentro de los sistemas que afuera. Hay más apostasía dentro de los sistemas que afuera. Y hay que entender claramente esto. Lo explico rápidamente, hermanos. Satanás empezó a perseguir a la iglesia desde afuera. Las persecuciones romanas de los emperadores como Nerón, Diocleciano, Agustiniano y todos los demás. ¿Saben una cosa? El peor fue Justiniano, Nerón, César. Pero cuando Satanás se dio cuenta que entre más perseguía a los cristianos, más crecían, entonces dijo, ¿saben qué? Ya no los voy a perseguir, me voy a unir a ellos. Y entonces fue que el enemigo, estando afuera, se metió al sistema y lo corrompió. Lamentablemente, lo corrompió. Así que no nos asustemos de lo que pasa ahora. Esto estaba escrito que tendría que pasar. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué es lo más hermoso de todo lo feo? Que es una señal de que Cristo ya está a las puertas. Porque el Señor Jesucristo aparecerá después de la gran apostasía. Y ya está a las puertas la segunda venida de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tomar nuestros escritos, volver a la palabra de Dios, a la historia y a las experiencias de los personajes que el Señor llamó como instrumentos para la predicación del Evangelio eterno. Amén. Entonces hay que entender, la apostasía no está afuera, está adentro. Mañana voy a hablar más acerca de esto. Y miren, ¿desde cuándo se usa la palabra disidente? Hay términos negativos y hay términos positivos, y hay un tercer término, y esta es una enseñanza para ustedes, y por eso la vamos a dar. Miren, la disidencia en términos negativos, y lo dice el libro Historia de la Redención, la página 15, párrafo 2, Historia de la Redención, página 15, dice lo siguiente: Lucifer había recibido hasta entonces llamados. Los ángeles lloraron, ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz de ese rebelde y disidente? Dice allí, esta es la parte negativa. Porque Satanás fue un verdadero disidente, porque dejó el orden del cielo. Por eso fue expulsado de allá. Pero ahora esos términos son usados también para la iglesia de Dios. Miren cómo lo voltea Satanás. Otro término de disidencia se encuentra en Deseado de todas las gentes, la página 65 y el párrafo 1. Miren lo que dice allí. Miren lo que dice allí: no pudiendo convencerle los rabinos, cuando Jesús fue a ver a los rabinos a los 12 años, buscaron a José y María y le presentaron su actitud disidente. Miren nada más, su actitud disidente. Y así sufrió él reprensión y censura. Entonces, este es el término positivo. ¿Fue un disidente Jesús? Sí, fue un disidente. Así lo mostraron, así lo presentaron como un disidente. Pero miren también quién es disidente en el sentido positivo. Conflicto de los siglos, página 619. Conflictos de los siglos, página 619. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos.
conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y represora. Miren qué interesante. Entonces, si a usted y a mí nos llaman disidentes, hermanos, es una bendición. Porque aunque Satanás la usa para mal, Jesús fue llamado disidente por el bien. Y nosotros, por hacer lo correcto y seguir el orden bíblico y de la iglesia, también nos llamarán disidentes. Último cita que leo. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Miren lo que dice, qué interesante. Evento de los últimos días, 113. Hermanos, nos van a llamar disidentes. Ya nos llaman, ¿verdad? Y no sé cuántas otras cosas nos dicen. Miren lo que dice Historia de la Redención, la página 400. Mediante esa primera bestia se representa en la iglesia romana una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar ¿a quién? A los disidentes. Qué interesante. Ahora, manejamos dos términos, espero que esté claro y si no pregunten. El término negativo de la palabra disidencia, secta, es el término de desobediencia total a los principios de Dios, al orden establecido y a la doctrina. La parte positiva de la palabra disidencia de este concepto está en aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Nos van a llamar así porque Satanás todo lo voltea para que el mundo entonces desconozca que somos buenos, para que el mundo nos persiga y digan, sí, allá hay un grupo allá parecido a los ISIS, son terroristas religiosos, van a decir. Sí lo van a decir. Entonces, por eso estudiamos esta parte, hermanos, esta parte tan importante, que esto, repito y aclaro aquí, no es ninguna crítica, es exponer lo que sucedió en los tiempos apostólicos para que nosotros analicemos cómo Satanás trabaja, porque saben una cosa muy importante, Satanás trabaja con los instrumentos y con sus armas del pasado, las va a usar el presente y viene más fuerte en el futuro. Satanás usa las mismas armas que usó en el cielo, las está usando aquí en la tierra. Y entonces tenemos que estar en guardia para defendernos como pueblo de Dios, amén. Y entonces, queridos hermanos, hay un término más para poder esclarecer la mente de alguien que tenga dudas. También hay un término que menciona el libro Eventos de los Últimos Días, que todo el que se separa es un átomo separado. ¿Han leído ustedes esa parte? Todo el que se separa es un átomo separado. Ahora yo les pregunto, ¿será que somos átomos separados? ¿Sí o no? ¡No! Porque la misma palabra indica que un átomo separado, ¿saben qué dice la sierva del Señor? Es una persona que supuestamente encontró una nueva luz. ¿Y saben qué hace? Se va solito acá aparte y dice, yo encontré una nueva luz. Y se lleva un grupo de gente para allá por la nueva luz. Ahora, repito, nosotros no somos átomos separados porque no seguimos a un hombre ni seguimos una nueva luz. Nosotros estamos siguiendo la luz que ya está trazada
en la palabra de Dios y en los testimonios que el Señor dejó para su iglesia. Amén. El libro Eventos del Tiempo Final, espero lo puedan conseguir. Eventos del Tiempo Final dice que muchos que forman átomos separados, muchas personas son individuos, solas, aisladas, encuentran una nueva luz. Ahorita les voy a dar un ejemplo, y esa nueva luz no sale sino de su propio ego, y son salpicados de la luz de su propio orgullo. Y les voy a dar ejemplo. Allá en Sudamérica hubo una persona que encontró una nueva luz. ¿Y cuál fue esa nueva luz? Ya descubrí, le dijo a la gente, que no existe el Espíritu Santo. Esas son las nuevas luces falsas. ¿Y saben qué hizo ese hombre? Se fue solito, hizo su grupo y empezó a engañar a la gente. Ese es un átomo separado. Repito, un átomo separado es el que realmente se separa de la doctrina básica. Nosotros no podemos menospreciar ni negar al Espíritu Santo. Otra nueva luz, para que podamos entender esto, otra nueva luz es aquellos que han encontrado después de Elena G. de White otro profeta, y hasta le llaman Víctor Juté, el movimiento davidiano. Y entonces ellos le dicen: si usted no acepta este otro profeta, entonces no se va a salvar. Esa es una nueva luz antibíblica y ante los antitestimonios. Pregunto yo, ¿están en una nueva luz aquí? No, por eso no somos átomos separados, hermanos. ¿Y saben por qué explico esto? Por los ataques que existen en toda la iglesia independiente, donde les dicen que son átomos separados. Y como muchos no han estudiado, se asustan y dicen: entonces me voy a regresar al sistema porque soy un átomo separado. No, hermanos, no somos átomos separados. Tenemos la verdad presente, que es Cristo Jesús, y esa se encierra en los 7 pilares de la fe adventista. Ya los mencionamos. Los 7 pilares de la fe adventista. Si usted y yo no nos movemos de esos 7 pilares, no somos átomos separados. Aunque nos digan disidentes, aunque estemos apartados del sistema, somos la iglesia de Cristo Jesús aquí en la tierra. Amén. Acuérdense lo que dice Apocalipsis 12:17. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto, los separados, los disidentes, contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tienen? El testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo, hermanos? Apocalipsis 19:10, el espíritu de la profecía. Amén, hermanos. Entonces, esto, ¿saben por qué lo presentamos? Para que tengamos la seguridad dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Esta iglesia, la iglesia del tiempo del fin, la iglesia de la verdad presente, la iglesia adventista del séptimo día, tiene que tener identidad. Y nuestra identidad está en Cristo Jesús y en su fe, en su doctrina, en su verdad. Esta iglesia, la iglesia del fin, la iglesia adventista del séptimo día, tiene que conocer su misión. ¿Y la misión qué cosa es? Predicar el evangelio eterno. Amén. Esta iglesia adventista del séptimo día tiene que saber a dónde va. Tiene que tener visión. Y su visión es prepararse para la segunda venida de Cristo. Amén. Si eso tenemos, que digan lo que digan los demás. No estamos peleando con nadie. No estamos criticando a nadie. Estamos enseñando la verdad presente, la misma que necesita el mundo, porque Cristo viene pronto. Eso es lo mismo, hermanos. Así que cuando a ustedes les digan algo, que se los digan con un escrito está, número 1. Y número 2, cuando a ustedes les digan algo más, que el escrito está sea dentro del contexto. Y 2 cosas manifiesta la verdad de esta iglesia: la Biblia y el espíritu de profecía. Si alguien habla de esa manera y en su contexto, entonces puede hablar. Si no,
son opiniones humanas solamente. Son opiniones humanas. Y para asustar a la gente, a veces la gente el que habla más fuerte o el que da más letras. No, hermanos, es el escrito está. El Evangelio del Señor, la verdad presente, es muy simple, es sencilla, no es complicada. Pero Saulo de Tarso manejaba la ley judía, que estaba más llena de mandamientos de hombres que lo que decía la palabra de Dios. Y a ciegas ese hombre perseguía. Ese hombre perseguía. Pero miren hasta dónde nos llevan los términos, hermanos. Los términos de un perseguidor. Nuestra lectura bíblica claramente le dijo algo a Saulo y nos puede decir algo a nosotros también. ¿Se acuerdan lo que leyó el pastor hace un momento? Y él les dijo: ve, porque instrumento elegido nos es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y todos los lugares. ¿Saben una cosa? Dios sabía quién era Saulo. Dios conocía la ignorancia y la ceguera de Saulo. Y por eso, Saulo, que perseguía a Cristo, Jesús también lo buscaba y se encontraron en el camino en el desierto rumbo a Damasco. La mente y el corazón de Saulo iban para perseguir y nunca se imaginó que Cristo lo iba a encontrar. La Biblia dice que hubo una luz súbita que lo encegueció y cayó en tierra. Y entonces le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contesta, ¿cómo le contestó él? ¿Quién eres, Señor? ¿Se dan cuenta? Saulo no conocía a Jesús. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo la Biblia y lo que nos está diciendo el Señor aquí? ¿Cuánta gente que nos persigue no conoce a Jesús? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué hacer con ellos? ¿Saben qué hacer con ellos? Lo que hizo el Señor Jesús. Orad por quienes os persiguen. Está difícil, pero eso hizo el Señor. Eso dijo el Señor. Porque la verdad, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 6 de Efesios: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Satanás es tan astuto que las personas que se descuidan pueden ser posesionadas por él. Y es triste, hermanos, lo que voy a comentarles, pero es una profecía cumplida. Mateo 24. Y muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Está escrito. Saulo perseguía a los mismos, a los suyos, los asolaba, y la fama de Saulo se hizo temerosa ante las regiones. No conocía ni siquiera a Jesús, por eso era un gran perseguidor. ¿Quién eres, Señor? Jesús, a quien tú persigues. Y luego le dice el Señor: dura cosa, dice la Biblia, es dar hoces contra el aguijón. ¿Saben qué era el aguijón? El aguijón era una vara larga, un palo largo que tenía un filo en la punta y era usado para que los bueyes caminaran en las trillas. Y eso le dijo el Señor a Saulo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué? Porque significa que ya lo estaban punzando desde que mataron a Esteban. Ya él sentía, ya lo estaban llamando y él no se daba cuenta. Y este fue el último llamado que el cielo le hace a Saulo. ¿Fue fácil? ¿Fue fácil? No, fue bien duro, hermanos. Él quedó ciego. A donde iba ya lo estaban esperando para rechazarlo. Dios tuvo que enviar una visión y mandarlo a casa de un tal Judas y decirle a un profeta en Damasco que por favor fuera, y no querían, porque el mismo profeta dice: sabemos de este hombre,
no es conveniente, es malo. Pero como fue la orden, no, va a ser instrumento, le dice. Va a ser un instrumento. La capacidad que tenía Saulo de Tarso le era importante al Señor, y si Saulo aprovechaba su oportunidad, entonces, miren lo que llegó a hacer Saulo. Después del capítulo 13 llegó a ser el apóstol Pablo, gran perseguidor, y luego fue perseguido. Y ahí en Damasco dice la Escritura que cuando él empezó a hablar con los cristianos allí, los discípulos de Cristo, rápido se levantó el pueblo y tuvieron que sacarlo a escondidas en un canasto. Llegó a Jerusalén para encontrarse con aquellos porque ya estaba convertido. También lo rechazaron, no le creían a él. Y hermanos, posiblemente la gente no nos crea, pero si hemos estado con Cristo, si nos hemos encontrado con Él, nosotros seremos reconocidos para predicar el Evangelio. ¿Cuántas persecuciones vienen? ¿Y cuánto tenemos que cambiar nosotros? El profeta le dice al Señor, pero ¿cómo voy a atender a esa persona? Ve, porque lleva 3 días ciego y está orando, dice. Entonces, ¿saben qué pasó con Saulo? Entendió para qué el Señor lo estaba llamando. Lo entendió claramente. La respuesta a la pregunta de Saulo fue, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Le dice el Señor, levántate y entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Jesús se puso en contacto con su iglesia, lo puso en contacto con su iglesia para que recibiera la información acerca de su deber. Cristo llevó a cabo la obra de revelación y la convicción, y ahora el penitente estaba en condiciones de aprender de aquellos quienes Dios había ordenado que enseñaran su verdad. De este modo Jesús sancionó la autoridad de su iglesia organizada y puso a Saulo en contacto con sus representantes en la tierra. ¿Saben dónde dice esto? En Historia de la Redención, la página 283. Esta cita es preciosa, hermanos, la voy a repetir. Miren lo que dice la sierva de Dios. Esto pasó allí. Cristo llevó a cabo la obra de revelación y la convicción, y ahora el penitente estaba en condiciones de aprender de aquellos quienes Dios había ordenado que enseñaran su verdad. De ese modo, Jesús sancionó la autoridad de su iglesia organizada y puso a Saulo en contacto con sus representantes en la tierra. ¿Cómo todo da vuelta? La historia se repite, hermanos. ¿Hay persecución? Sí. Y actualmente las persecuciones empiezan aquí. Son psicológicas y las estamos viviendo, hermanos. No podemos negarlas. Cuando a ti te dicen o a mí, no escuches a fulano, no vayas a ese lugar. Y cuando las acusaciones son fuertes y empiezan a levantar calumnias, hermanos, la gente entonces, ¿saben qué? Se asusta mientras no haya investigado. Y la gente muchas veces ignora lo que realmente es, pero cuando la gente investiga, analiza, estudia y pregunta, se le caen de sus ojos las escamas, como a Pablo, como a Saulo, porque eso pasó con él. Saulo de Tarso creyó que veía y era un ciego espiritual. Saulo de Tarso tuvo que quedarse ciego para conocer que Jesús existe y que tiene una iglesia. ¿Cuánta ceguera hay en este tiempo, hermanos? Gracias a Dios que nos ha abierto los ojos. Gracias a Dios que aunque sea en el camino caídos por la crisis, por los problemas, por lo que sea, pero el Señor nos abrió los ojos. Hay una verdad presente, hay un mensaje poderoso. Hay mensaje de los 3 ángeles. La iglesia de Cristo, hermanos, es una iglesia en el fin poco conocida,
un pueblo peculiar. ¿Quiénes son? Las almas que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Amén. Esa es la iglesia del Señor y se llama Adventistas del Séptimo Día. ¿Sí? Y hermanos, ¿saben una cosa muy interesante? Cuando Pablo llevó el mensaje a todos los gentiles de todas las denominaciones y el paganismo, todos descubrieron que hay una verdad y hay un Cristo como Salvador, que hay una verdad presente. ¿Y saben una cosa, hermanos? No sé si ya se dieron cuenta. El Señor nos ha llamado para esta hora. Instrumento útil me es la iglesia de Cuauhtémoc, dijo el Señor. Instrumento útil es. Y cuando yo me entero de las cosas que están aquí, que ya están pasando, ¿saben una cosa? Oro y glorifico el nombre de Dios, porque aquí no vino un problema, vino un llamado. Amén. Vino un llamado. Y vendrán muchos llamados a muchos lugares, porque el estado de la iglesia, el estado general de la iglesia es un estado laodicense. La presencia de Dios no está en ella, dicen los testimonios. Entonces, cuando el Señor nos llama y abrimos el corazón, Él entra y cena con nosotros. Y nos llama para un mensaje poderoso, para una verdad pura. Cristo Jesús es la verdad presente. Por esa razón, queridos hermanos, independientemente cómo el Señor los llamó, cómo el Señor me llamó, no nos soltemos de esta verdad. Nadie dude, nadie se distraiga, nadie se entretenga, porque la misión es grande y la victoria es poderosa en Cristo Jesús. Pase lo que pase, esta iglesia militante en Cristo Jesús será la iglesia triunfante. Ahora solamente tenemos que recordar que tenemos que depender del Señor Jesucristo. ¿Qué quieres que yo haga?, dijo Saulo. Y el Señor le dio la indicación de lo que tenía que hacer y lo llevó al profeta. Con todo su conocimiento, con todo su estatus y con toda su riqueza, Saulo de Tarso tuvo que humillarse para entender que la verdadera riqueza es la del Espíritu Santo. Esa es la verdadera riqueza. Y el orgullo y la altivez que tenía Saulo de Tarso quedaron hasta allá abajo. Por esa razón, él siempre cuando da su testimonio dice todo lo que le pasó en camino a Damasco. Y al final, ¿saben qué dice? De los pecadores, ¿saben qué cosa? Yo soy el primero. El Señor nos transforma totalmente. Y él recibió el don del Espíritu Santo. Y hermanos, esta noche el Señor quiere confirmarnos en su verdad presente. El Señor quiere bautizarnos en su Espíritu Santo. El Señor quiere que retomemos el control y el mensaje que nos llevará a la Canaán celestial. Este mundo, aquí en Oaxaca y en donde quiera que nos escuchen, necesitan la verdad presente. Y por eso el Señor nos ha llamado, para que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. ¿Cuántos esta noche queremos abrir nuestro corazón al Señor? No importa cómo está, para confirmar el llamado a esta verdad. Cristo viene pronto y nos ha tomado en cuenta. No somos nadie, no éramos nadie, ahora somos algo en Cristo Jesús, un instrumento para la predicación del Evangelio eterno. ¿Cuántos esta noche desean confirmar eso, Señor? Dios les bendiga, que el Señor nos ayude. Estamos viviendo, hermanos, los últimos días de la historia de este mundo y también de la historia de la iglesia. Y veremos, hermanos, cosas sorprendentes, increíbles, que no habían pasado por nuestra mente. Tenemos que estudiar nuevamente la Biblia, las profecías, para entender y prepararnos a todo lo que viene. No tengamos ningún temor, dice Apocalipsis 2. Alguno de vosotros estará en la cárcel, le dicen a esa iglesia. Pero ¿qué más le dice? Ten fe y valor, porque el Señor estará contigo en todo momento. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué cosa? Y yo te daré la corona de la vida.
aunque la iglesia se purifique, porque se está purificando. Ya los escritos decían que la iglesia sería diezmada, no sabemos cuánto más, pero que nosotros cuidemos nuestro lugar, porque nosotros somos instrumentos de bien para la gloria de Dios. Amén. Vamos a colocarnos de pies. No está el pastor aquí, no sé si alguien... ¿Usted va a terminar? ¿Sí? Vamos a entonar nuestro canto tema, hermanos. Ya vi la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo llamando fuerte, la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi rey. Amén. Nos despedimos con una oración por el pastor. Les invitamos, hermanos, los que puedan arrodillarse para despedirnos en esta noche. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias, porque con seguridad sabemos que nos has dado un llamado muy, muy especial para ser protagonistas como pueblo tuyo en los eventos del tiempo del fin. Y queremos pedirte, Señor, que ya que nos has llamado, nos llenes de tu Espíritu Santo, que quites las escamas de nuestros ojos para poder ver el camino que está trazado de aquí a la eternidad. Bendice esta iglesia, Señor. Fortalece y anima esta iglesia. Bendice al pastor de esta iglesia, a su familia, su esposa, sus niñas. También a los líderes de esta iglesia, Señor. Tú los has llamado. Permite, Señor, que ellos comprendan tu llamado y que retengan lo que tienen para que nadie quite su corona. Que todas las persecuciones que vengan, que todos los ataques del enemigo, todas las estrategias malvadas del enemigo, ellos tengan el escudo de la fe. Y Cristo Jesús sea, Señor, quien los proteja. Ayúdale, Señor, y bendícenos como iglesia, porque sabemos que al vivir piadosamente en Cristo padeceremos persecución. Danos fe, danos seguridad en el camino, pero permítenos ser fieles a esta verdad y ser fieles y leales a Cristo y a su palabra. Bendice a los que nos escucharon a través de la red, donde quiera, amado Padre, se reúnan en tu nombre, tu presencia esté con ellos. Que la iglesia, aunque esparcida en el mundo, esté unida en Cristo Jesús. Lleva con bien esta noche a tus hijos. Dales un sueño reparador. Dales nuevas energías para seguirte sirviendo el día de mañana. Lleva con bien y bendice a todos, hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, muy buenas noches. Y a todos los que nos escucharon también, mañana también serán bienvenidos a la misma hora, a la puesta de sol, a la recepción de sábado, y a toda la iglesia. Dios les bendiga, feliz noche.